Hola a todos jóvenes. El de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro, la soleada Querétaro. Estamos con el arquitecto Emanuel Durán de DNA8. Arquitecto, muy buen día. Buenos días. Encantado de estar por acá. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos en dónde estamos un poco. Estamos en el fraccionamiento Lago de Juriquilla. Se encuentra dentro de Cumbres del Lago, en la zona de Juriquilla, aquí en Querétaro. Excelente. Están grandes los terrenos, ¿verdad? Sí, aproximadamente el promedio es de 250 metros por cada lote. Van variando según la posición. Por ejemplo, como está en curva, tiene un frente más amplio que los normales, que andan en 12 metros de frente. Y al final tiene como 14, cerca de 15, y al final se reduce a entre 11 y 12 metros. Estuvimos trabajando de la mano en el proyecto para que quedara a su gusto, para poderles dar un buen proyecto. Y lo que ellos querían era tener algo, querían mucho ventanal y demás, y lo querían en la fachada, y yo les decía, pues está padre, se va a ver padre, pero siempre vas a tener cortinas, no vas a disfrutar de la vista que tú ves ahorita, porque no hay casas enfrente, pero pues cuando se pongan los vecinos vas a bajar tus cortinas. Luego te propongo que tengas una buena fachada hacia atrás, que tengas espacios abiertos donde realmente tú disfrutes. Bueno, entonces, ahora por esta puerta regresamos a la A cocina. la cocina, exactamente. Ok. Aquí tenemos los dos tableros. Este es el principal, donde toda la casa, y el de los aires acondicionados. Buenísimo. Perfecto. Ujú. Muy organizado. ¿Y ustedes lo trabajan con un ingeniero todo el tema de instalaciones eléctricas? Sí, se manda a calcular. También es un ingeniero con el que ya venimos trabajando bastante tiempo. Igual, a veces, cuando es necesario, también tenemos un ingeniero en energía que nos hace los cálculos hidráulicos. Cuando traemos muchos recorridos, o inclusive él fue uno de los que nos recomendó en algún tiempo la EasyBox para mantener la presión constante en toda la casa a pesar de los recorridos. Y consume menos electricidad el EasyBox que el hidroneumático. Sí, por supuesto, porque conforme se pide la presión, es la energía que ocupa y se va sintiendo con qué tan rápido abres la llave o qué tanto abres la llave o tampoco se va regulando, se escucha cómo trabaja más o trabaja menos, dependiendo la presión que se ocupe. Ok, excelente. Pues es una casa que se ve que se disfruta muchísimo, ¿verdad? O sea, este Sí, espacio, el que no te pidieran habitación en planta baja, te hizo esto, ¿verdad? Te sí, llenó claro, todo. exactamente, para tener todo este espacio completamente abierto, ¿no? O sea, Y en planta alta, ¿cuántas habitaciones son? Son tres. ajá, en el primer nivel tenemos 3 habitaciones, la principal, 2 secundarias, y en el tercer nivel ya contamos con el roof garden, una sala de televisión y una cuarta recámara. Ok, bueno, Ujú. vamos a verla. Vamos. Y aquí ganas un poquito más de altura con estos dos escalones, ¿verdad? Exactamente, lo que queríamos era tener más altura acá. Por eso se levanta también, aprovechando que se levantó la casa 60 centímetros, pudimos hacer este juego, bajar 30, y luego bajamos, o sea, la terraza queda al mismo nivel de aquí y ya bajamos para la alberca. Hasta Para el llegar un jardín. poquito al terreno natural. Así es. Ok, Sí, o sea, la alberca del terreno natural ha de haber quedado 10 centímetros arriba. O sea, realmente no fue. súper bien. Para que pudiéramos tener los escurrimientos también para las aguas pluviales. Excelente, excelente. Ujú. Y hay muchísimo oficio. ¿Cuántos años tienen como empresa? Mira, la empresa realmente es nueva, tiene 1 año y medio, pero venimos trabajando desde hace. Mira, somos un grupo de amigos que nos conocimos en la universidad, Ok, ¿de dónde son egresados? de la Universidad Cuauhtémoc. Genial. Entonces, hemos tenido como que hemos trabajado en empresas, todo ese rollo, pero casi siempre proyectos nos hemos juntado y demás, y ahorita ya hemos estado asociados en otras empresas y trabajamos juntos de la mano, o sea, casi siempre hay especialistas, ¿no? O sea, en mi caso yo soy el que me encargo de la cuestión de proyectos, y uno es muy bueno en cuestiones
operación, o sea, ejecución, él trae la obra al 100%, la dirige muy bien, o sea, trae un control de obra buenísimo. Y el otro es más como de logística. Hay- Se dividen muy bien las Sí, sí, actividades. sí. Ninguno compite, que eso es No, lo ideal, ¿verdad? De sí, un sí. socio. Inclusive cuando llegamos a tener proyectos independientes, individuales, o sea, oye, échame la mano. Sí, no hay bronca, o sea, no tenemos ningún problema, o sea, somos muy buenos amigos y estamos en el medio, o sea, desde la universidad aprendimos a trabajar en equipo. Ah, por favor, maestros, dejen más trabajos en equipos. Sí. Sí, es que es clave, ¿verdad? Sí, nos compartimos, tú haces los planos, tú haces la maqueta, tú haces los renders, o sea, así andábamos. En lugar de andarse peleando que todos diseñan, no, Sí, lo hicieron muy bien, ¿verdad? Tú diseñas, tú haces sí, maqueta, tú exactamente. pones el dinero también, se vale, ¿verdad? También tenemos a los accionistas. Hay que ser accionistas en esta vida Sí, también, sí, sí. jóvenes. Muy bien. Lo sigo, lo sigo. Las tiras de LED. Aquí la tira de LED va después del yeso, ¿verdad? Pero sí. Es plafón, después de tabla roca la tenemos, Ok, ranuramos la tabla roca y metimos el perfil. claro, claro, claro. La escalera muy bien hecha también. Ah, y se repite, ¿no? Que la duda que yo tenía. Sí. Ok. Llegamos, nos recibe este vestíbulo. Y aquí entramos a la recámara principal. Ah, claro, fíjense, todo este distribuidor es la recámara principal. Además huele muy bien. Excelente. Muy generosa. ¿Qué dimensión tiene? 4x5. Ah, pues está perfecto. Sí. O sea, 5 en este sentido. 5 ¿verdad? así y 4 de frente. Entonces cabe perfecto la king size, Ujú. sus dos burós y su buena puerta. Exactamente. Entonces, ahorita que nos digas el costo por metro cuadrado de construcción, vas a incluir todo, ¿verdad? Sí. O sea, porque aquí estamos viendo mucho mobiliario, Es que carpintería. aquí ya se entró como decía hace rato, entró decoración de interiores, que fue quien propuso hacer esta cabecera. Ah, ok. Ese es de Interceramic. Es un mosaico de Interceramic. Ok. Parece cantera, ¿verdad? Aparece, pero realmente es cerámica. Cerámica. ¿Mm? Órale. Sí. O sea, aquí ya entró, por ejemplo, también lo que es el mueble de televisión, que normalmente los compran, pero pues nosotros los fabricamos. Toda la carpintería la fabricamos nosotros. O sea, las repisas, el espejo, o sea, ese no se compró, nosotros lo hicimos. Ok. Sí. Lo único que se compró, pues sí fue la base de la cama, bueno, el mobiliario, ¿no? O sea, los muebles como tal, o sea, ya ellos los compraron, los dueños. Muy bien. Y aquí los muros son de tabla roca. ¿No? Porque veo el detalle de esa, Del zócalo. del perfil y De ahí veo aluminio. que el muro sale un poco. Este sí es Ok. tabla roca, para darle este juego de las entrecalles. Muy Pero bien. todo lo demás no es normal. Bueno, este sí es tabla roca, la cabecera, junto con el detalle del plafón. Pero los muros, pues traemos diferentes muros, porque traemos muros de 20, muros de 30, muros de 15. Entonces, dependiendo el grosor del muro, fue el material que se usó. En los muros de 20 fue puro ladrillo, en los muros de 30 fue puro block, en los muros de 15 fue muros mixtos, block con ladrillo, o sea, para tratar de mitigar la ruptura o las cuarteaduras por el block. Entonces los mezclamos con ladrillo. Ah, está muy bien. Sí, Así. porque el bloque tiende siempre a fracturar, ¿verdad? Sí, sí, por más que, o sea, también como lo hacen muy rápido, luego llegan a tener las juntas más gruesas, tanto en horizontal como vertical, y allí es donde pueden salir las fracturas. Siempre, o sea, y estar vigilando, o sea, todos que lo hagan bien, pues está difícil. Entonces lo que hacemos es meterle el ladrillo, tres hiladas de ladrillo por 2 hiladas de block para hacer muro mixto. O si de plano quieren que sea puro block, le vamos metiendo escalerillas cada 2 o 3 hiladas para que Ok. tengan un mejor amarre y evitar un poco las fracturas. Eso está buenísimo, ¿eh? Muy buen dato. Entonces, 3 hiladas de ladrillo por 2 de bloque. Por 2 de block. Así Buenísimo. es. Me gusta. Muy bien, entonces me gusta también esto, que la puerta del acceso de la recámara Ujú. te coincide con la puerta del baño, ¿verdad? O sea, Así te es. queda un área de circulación muy franca, Ujú. dejándote el área pues, donde habitas libre completamente. Ujú. No tienes que andar circulando alrededor. Exactamente. O sea, a lo mejor llegas con prisa, ¡fum!, vas para adentro. Exacto. A ver qué nos depara el baño
Este es el vestidor. Bien. Cambia el piso. Sí, metimos salam. ¿De ingeniería? Sí, Ok. Interesante. Su banca. Que aquí ya, esta es melamina, ¿verdad? sí, eso es melamina. Todos los closets son de melamina. Y también muy generoso. O sea, esto me dirá como un 360 de Más ancho. o menos, ajá, un 360. Estamos dejando 60 a los costados de closets. Quedaron 90 de pasillo en cada lado, más lo de la isla de 60. Estamos hablando de 6 por 18 y 18, 360 exactamente. Excelente. Con su buen tocador al fondo. Y estas dos ventanas que le dan mucha luz natural. Así es. Buenísimo. Y de este lado, no, pues maestro, usted ya tiene bien clara la distribución, ¿verdad? Ahí. Vestidor y baño. Doble lavamanos. Otra vez Santo Tomás. Exacto. Todas las cubiertas, todos los lavabos son de Santo Tomás. Más sanitario y regadera. Voy a pasar de metiche a ver la regadera. Traemos 2 regaderas. Ah, sí. La superior y una de teléfono. Ah, buenísimo. Para el baño en pareja. Exacto. Es muy cómodo. Y esto quería ver también. ¿Cómo haces tú el despiece, verdad? Ujú. De la regadera. Así es. ¿Te vas por unos que son 5 centímetros o 6? Son de 7. 7. Es del mismo grosor del zócalo. Ah, que claro. traemos. Ujú. Los recortes, ¿verdad? Y este Ujú. pequeño banquetoncito, ¿por qué lo Es haces? trave. Ah, claro. Es una trave. Ajá. O sea, Pero se ve bien, ¿verdad? Sí. Juega. nos ayuda a confinar mejor la charola. Ujú. Y su jabonera a un Ujú. costado, ¿no? Está muy bien. Y el mismo material de mármol, ¿verdad? En Sí, el en piso todos. y en los muros. Así es. Se ve muy elegante. Aguas. Ay, están decayendo, jóvenes. Ok. Sí, creo que hay que fomentar mucho más el uso de la piedra nacional, ¿verdad? Sí. Del mármol regional, porque de repente estamos como acostumbrados a buscar que el mármol griego, como que soñamos con querer meter el Carrara. Tenemos tanto mármol en México y tan diferente y tan precioso que, o sea, yo no entiendo los que, ay, mi cocina italiana, mi cosa. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? Aquí lo tienes. Aquí está. Le da distribución para 2 de las recámaras. Muy bien. Ah, ya entendí. Este es el baño completo de la habitación Ajá, y el otro volumen que veíamos allá era el otro. exacto. Y te queda el closet completo. Elegante. Qué buena carpintería. Sí, Se ve muy bien el trabajo. Y la melamina se ve de muy buena calidad, ¿verdad? así es. Parece madera. Ajá. El color me parece roble americano, Ujú. el de la melamina. Pero sí, o sea, tratamos de que fuera lo más similar al encino para que no Al hubiera encino. tantos tonos de madera. Ujú. Sí, pero muy bien trabajado. Eh, El espacio este medirá como unos 3 metros. ajá, más o menos. Ujú. Sí, está todo diseñado para recámaras matrimoniales. Y realmente no se pensaron tan grandes porque normalmente pues, es para dormir la recámara, ¿no? No están pues tan grande menos que tuvieran un estudio o algo por el estilo. Originalmente todas las habitaciones tenían salida para televisión y demás, pero después dijo el cliente, no los voy a sacar de sus recámaras, mejor quita las televisiones de las recámaras. Que se vengan a cotorrear. Ey, nada, se les pusieron detalles. Cada habitación está personalizada, o sea, no son iguales, todas están personalizadas. Tienen cosas diferentes cada una. Parte de lo que platicamos con él desde un principio para que tuvieran un toque, que se sintieran más que nada a gusto sus hijos, ¿no? Y ellos son de la idea de tener todo en casa, no estar saliendo, o sea, ellos son muy hogareños, les gusta estar en su casa y quieren tener todo en su casa. Excelente. Entiendo eso. Casa como refugio. Exacto. ¿Y el baño podemos pasar? Para adelante. Vamos a conocerlo. Ah, no era lo que yo me esperaba. Yo me lo esperaba en el otro sentido. Ok. No, pues está muy bien.
¿Qué dimensiones tiene? Como 1.40. Libre sí, 1.40 por 2.80 me parece. 2.80, perfecto. Ujú. Lavamanos, fíjense, esta medida no es clave. ¿El lavamanos Es de de cuánto? 80. De 80. La taza también. Tenemos otros 80 y tenemos 1.10 de regadera. Ah, tú le das un poquitito más a la regadera. Sí, estoy peleado con las regaderas chiquitas porque luego como que no te puedes estirar para secarte o algo por el estilo. Tienes toda la razón. Órale, y está buena la ducha. Esta no la había visto. Ajá, es Elvex. Todos los accesorios son Elvex. Está bueno el Elvex, ¿eh? El Elvex es garantía de calidad. Sí. Como Los baños son Intercerámica Intercerámica. también. Que son marcas nacionales otra vez, ¿verdad? Así es. Tenemos muy buena industria, jóvenes, aquí en México. México, como toda América Latina, va para arriba. Acuérdense. Y aquí es la salida al balcón que comparten las dos recámaras. Encendemos un poquito la luz. Buenísimo. Ah, y esta vista creo que sí me gusta, ¿eh? Sí. No tiene que ser tan alta, simplemente tiene que ser buena, Exacto. ¿verdad? Está bueno el muro de piedra. No, y aquí se va a empezar a llenar de todos estos árboles. Aquí sí hay árboles. De repente hay fraccionamientos que no les importa, ¿verdad? Sí, ¿no? Y no, aquí sí, aquí se ve que va a ponerse bastante frondoso el asunto. Sí. Y aquí las pendientes las mandas directo hacia el frente. Así es. Ok. Ujú. Ah, y un detallito aquí de cubierta de madera. La pérgola. Ujú. Muy bien. Aquí compraron una cama muy grande. Ah, claro, porque te la vuelve muy gordita, ¿verdad? Sí, La son como 50 cabecera. centímetros fácil lo que nos está. Y además le pone otra cabecera atrás, ¿verdad? Exacto. Sí, Sí, esta fue parte de la propuesta de decoración de interiores, la cabecera. Ujú. Que está Pero- bonita, ¿verdad? Sí, pero ya la cama ya tendría que haber sido un poco más Ya. esbelta. Digo, o sea, al final de cuentas yo también cuando los acompañé a ver los muebles, sí está padre, adelante. Pues, y después, oh, cielos. Pero Justo, pero ahí está, ¿verdad? sí, y como decíamos hace rato, o sea, realmente son recámaras que nada más van a venir a dormir, no es tanto de vivir en la recámara, ¿no? Claro. Y aquí se siente, porque de hecho es más amplia que la otra, ¿verdad? Es diferente la distribución, o sea, sí se siente este espacio a lo mejor, pero la otra tiene este espacio que está aquí, que es como para un estudio, una escalera, Eso sí. un escritorio. Y aquí sería este espacio para el escritorio, que estaba así diseñado, pero dijeron, no. Y pues aquí todo esto ya fue detalle de tabla roca, igual, diseño, todo personalizado. Ujú. Volviendo al papel tapiz. Lo que me gusta es que este vestidor se integra con el espacio de la habitación. Así es. Esto me gusta. Sin puertas, sin nada, pero el Ujú. closet sí tiene puertas. Así Qué es. elegante se ve, ¿eh? Sí. A mí me gustaría hacer una casa con pura madera así. O sea, no irnos a las rojizas, a las Ajá. cafés, sino a estas claras. Se ve muy bonito. Y las jaladeras también son elegantes. Sí. Muy bien. Y aquí al frente, el baño. Así es. Este pasillo es de 80, ¿verdad? Así es. La Sí. puerta es de 80, aquí tenemos 85 de pasillo, por así decirlo. Ah, claro. No, pues quedaron los dos baños de buen tamaño. Son de las mismas dimensiones exactas, nada más que la entrada es diferente. Aquí entras por un lateral y en la otra entras de frente al lavabo. Pero son de las mismas dimensiones. Y esta es una trave. Sí. Ok. Ahí tuvimos. Bueno, ahí está forrada de tabla roca, no es realmente de ese tamaño. Ok. Le dimos vuelta con la tabla roca y sí, la traba es como de 20 centímetros. Pero le tuvimos que dar vuelta para poder hacer que no quedara medio raro. Claro, claro. No, pero se ve bien. Ya con su. Y la luz es bastante difusa, que también se agradece a veces. Ujú. Sí, por el domo que le pusimos ahí. Ujú. Por ahí se ventila, por ahí se ilumina. Excelente. Vamos a ver qué está pasando ahí arriba. A ver. ¿Es una terraza? ¿Es un estudio? ¿Qué es? Eh, Es una sorpresa. es una sorpresa. Porque sí, es un área que resultó ser atractiva al final para el cliente y se está aprovechando de esa manera.
Excelente. Vamos para allá, jóvenes. Oye, ¿y las esquinas boleadas es por el material o es una decisión? Decidimos hacerlas así casi siempre porque se despostillan. O sea, aunque es de material duro, no falta que le peguen y se despostillen. Entonces sí tratamos de hacerlas así, Me boleadas. gustan, son suaves, ¿verdad? Sí, aparte son suaves, te dan ese toque sutil también como de querer tocarlas porque Exacto, no se ven agresivas como cualquier esquina. exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos por aquí y regresamos al distribuidor, que parecería que es el distribuidor del ingreso principal, ¿verdad? Porque eso parece la puerta. Exactamente. Seguramente algún pasadito de copas. Por eso no le Intentado pusimos abrir chapa. ahí. Vamos a poner una chapa falsa de esto. Este estaría muy bueno. ¿Quién está tratando de abrir la puerta otra vez? Ajá. Yo tengo una anécdota por ahí, luego se las contaré. Ujú. Ok. Aquí repetimos la escalera. Este detalle que es importante, cómo se tocan, ¿verdad? De repente Ujú, el pasamanos, el barandal, que ujú. este tiene un perfil. Exacto. ¿Es de aluminio o de acero inoxidable? Es de inox. Ok. Sí, aquí lo fijamos a la placa de la escalera para que tuviera rigidez. Perfecto. Ok. Y también sin barandal, esto me gusta también. ¿Cuánto mide la escalera? ¿Un metro o un poco Un más? metro. Ya el espacio completo es de 1,10. La escalera viene midiendo como 1,5 más o menos. El escalón. El escalón. El escalón como unos Sí. 5. Y se siente cómodo. Te recibe este mueble. Ah, esto está buenísimo. Eso es parte de... Ya te entendí. No, pues aquí se la viven todos. Este prácticamente es un departamento independiente. Excelente. ¿Me recuerdan los metros cuadrados de construcción de la casa? 350. Claro, 350. 350 es una medida clave. Siento yo que las casas de 350 son como estas, ¿no? O sea, 4 recámaras, espacios cómodos, Sí, que la terraza. la terraza. No te Son tienes salas que ir de a los conocimiento. 400, pues, ¿verdad? No. Ah, Bueno, ¿y qué dimensión tiene aquí de muro a muro? Casi uf, 4, ¿verdad? me parece es uno... Sí, son 4 en este sentido, y aquí pues, son como 6, más o Ujú. menos. Sí, y de ancho tenemos 3 y algo. A ver eso. 360, 370. 370, ¿no? Pues está perfecto. Ujú. Y ya vi otro detalle, la cortina. Ah, ese está A bien. ver, a ver. Para cuando se quieren poner las películas de Exactamente. terror. Y el muro aquí de Galarza hasta arriba también, gran Sí. acierto. Para eso sí es para que... Y se cierra la persiana de aquí del cancel y tenemos cine en casa. Y el mismo principio, ¿verdad? Como integrando las zonas, pero no de las mismas dimensiones. Así es. Aquí Súper se creó este genial. barcito para dar servicio a la sala de televisión, para dar servicio al roof garden. Aquí tenemos un medio baño. Medio baño, no Aquí completo. es que tenemos aparte el baño completo. O sea, hay otro baño. Sí, hay otra recámara con su Ah, propio baño. no. Todas las recámaras tienen su baño. Ok. No, pues ya. Esto ya se puso más opulento. Ok. Ujú. Esto está bueno. Buena terraza, buenas sillas, hamacas. Claro, y aquí sí le regalaste la vista al cliente. Así es. Excelente, excelente. Gran casa. Uf, y el jacuzzi. ¿Por qué no? La joya. La joya. Y cubierto. Genial. Cuando platicaba hace rato de la alberca que dijo, no, mejor no, la alberca no por los trámites y demás. Aquí originalmente era un roof garden con el asador que daba ahí, teníamos una tarjeta por acá. Y de repente me habla, me manda una foto, quiero un jacuzzi así cabe. Le digo, pues sí, en el jardín donde iba la alberca. Y me dice, no, lo quiero en el roof garden. Y a ver, déjame ver. Estábamos por colar esta losa, precisamente. Hablé con el estructurista. Bueno, me puse a investigar primero las dimensiones.
de qué tamaño va a ser todo el rollo. Ya que encontramos el tamaño, se lo mandamos al estructurista. Le digo, necesito meter el jacuzzi ahí. ¿Se puede o no se puede? ¿O qué necesito hacer? No, no te preocupes, tú nada más mete puras viguetas y en lugar de meter el poliestireno, échale una cama de concreto y mételes una varilla extra a cada vigueta. Yo, pues, órale. Y ya metimos las instalaciones, todo ese rollo. Vámonos. Increíble. ¿Y qué dimensión tiene? Son casi 2x2. Dos. Varían 2.15, o sea, por un lado es más ancho, pero por centímetros. Estamos hablando de 5 centímetros máximo. Pero prácticamente son 2x2. La tina, más ponle con todo y ya el mueble, 20 centímetros más. Tenemos 2.20 por 2.20. Ok. Más las escaleras. Perfecto. Con ese dato nos quedamos. Ujú, 220 por 220 te queda perfecto. ujú. Y las jardineras, platícanos, ¿cómo las impermeabilizan ustedes? Primero las pulimos. Bueno, primero después de colarlas, les ponemos Sellotex. Después las pulimos y al final Vaportite. Vaportite es la clave del éxito, ¿verdad? De O Fester. barrera de vapor. Que sea barrera de vapor. Vaportite es pues, la más común que Y es usamos. que es la marca de Fester, que Fester ustedes saben que es garantía. Ajá. No es por decirles nada, pero yo creo que el 99% de los arquitectos construyen con productos Fester. Fester, así es. Si no te quieres meter en problemas. Y esta Mm. barrera de vapor es este color negro que Así se ve es. aquí, ¿verdad? Así es. Y si se fijan, no tiene nada de humedad. No, ¿Y es por riego automático o la No. riegan manual? manual. Porque no estaba contemplada. Aquí va una tarja. Aprovechamos que ya tenemos esa instalación para dejar la llave. Ok. Y porque era una barra nada más para servicio del roof. O sea, porque aquí iba a ser el asador y demás. Pero dijimos, vamos a poner una jardinera para también que nos sirva de control de seguridad para que no. Eso, y ya, lo pusimos. Ya fue una decisión que se hizo al final y quedó bastante bien. Sí, sí queda bien y van a ir creciendo también y le van a dar cuerpo al... Sí, la jardinera relativamente está recién puesta, entonces todavía estamos en proceso de que pegue las plantas. Excelente. Ujú. Y aquí detrás pues tenemos otra vez cantera. Así es, la misma cantera que traemos atrás, el Huichapan gris. Se ve muy bien. Ah, ¿y estás contando estas cubiertas en los metros cuadrados? No, ¿verdad? Sí. Sí. Pues se supone que todo lo que está cubierto cuenta como construido. Ok. Ujú. Entonces ahora sí ya la siento muy, muy aprovechada el metraje. Sí. O sea, tiene muchos espacios. Ujú. Aquí de este lado izquierdo primero tenemos el baño, Medio ¿verdad? baño. Hay Ujú. medio baño acá. Es igual al de abajo. Ah. Lavamanos sanitario en un espacio de 1:10. Acuérdense de eso. El 1 metro también funciona, pero queda un poquito justo. Sí. ¿No? El 1:10 les va a quedar así. Perfecto. Esa es la última recámara. De muy buen tamaño. Esta sí. Obviamente esta la sacamos ya con la estructura que traíamos de la losa para aprovechar. Por eso quedó más amplia. Súper bien. Qué buen closet. Su Sí. ventana. Ah, la ventana. Es que esta recámara nunca la ves desde el jardín. Está en ¿No? el centro. Lo que pasa es lo que te comentaba de las restricciones que de parte de tu nivel intermedio, el siguiente nivel tiene que estar remetido 2 metros para atrás. Ujú. Entonces por eso no se ve ni en la fachada allá ni en la fachada de acá. Ok, ok. Sí se ve el volumen y desde allá afuera, desde allá atrás, cuando vas llegando, sí se ve esta fachada y se ve la pérgola y se ve todo esto, la iluminación y demás. Lo ves desde allá afuera, pero no, obviamente como no tenemos calle acá atrás directo, pues no se nota. Y desde el jardín nunca se va a ver por el arremetimiento que tenemos de 2 metros. Ok. Oh, quedó muy bien. Ujú. ¿Y esta ventana qué queda orientada? Es como un norte. Es poniente. Ah, no, es poniente. Esta sí es claro, poniente. Claro, claro. Pero ahorita tiene toda la sombra del mundo, hasta la tarde le llega. Sí, sí llega a entrar el sol cuando ya rebasa la pérgola, así que entre la pérgola y la losa del vecino, Es y que ya no veía después. la pérgola. Ujú. O sea, y esa pérgola también es para usarla, o sea, no es de servicio. No, Ok. esta es una terraza, por así decirlo, es una terraza secundaria que Ya. nos queda hacia el lado de atrás. Ya, ya.
Pues está perfecto. Y tiene su baño completo. ¿Podemos Así es, pasar? para adelante. Este es diferente. Ya entendí. Entonces, por eso compactaste mucho las alturas de entrepisos, ¿verdad? Así es, para poder tener el tercer nivel. Ujú. Y que quedara cómodo. Ahí, Pues este baño, ¿cuánto mide? Este baño está bueno. como 2x2. Un poco más, yo creo, ¿no? Posiblemente sí, porque la regadera es de 1.10 también, 1.10 por 1.10. Y entonces ahí me queda 1 metro, son 2.10 por 2.10. Este es de 1 metro. Yo siento que este es Este es más, 1 metro. este lado es más grande, Ajá, siento como yo. 2.30 de tener. Algo así. Sí, porque este es de 1 metro y ese es 1.10, entonces ya tenemos 2.10 más el espacio que tenemos ahí, 2.40. Prox. Quedó muy bien. Fíjense el mecanismo aquí de la regadera. Sí, el bacalar. Así se llama. Sí. Ese sistema se llama bacalar. Es de Herralum, me parece. Herralum, yo digo que ya es momento de una colaboración. Ustedes son los magnates del aluminio y del acero inoxidable, ¿verdad? Así Aquí es. en México. Muy bien. Y además tienes ventilación natural. Ajá. Pequeñita ventana. Hacia el sur, hacia el norte. No, hacia el sur está la ventilación. Estamos justo hacia atrás, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Y a ver, yo creo que no hablamos mucho nunca de accesorios, pero Levitón, accesorios eléctricos. Ahí. Se ve muy bien. Que es una terraza. Ese espacio se generó a través de lo que... Porque cuando estamos haciendo el roof garden, diseñándolo, pues pensábamos nada más como que en la sala de televisión y lo único cubierto, o sea, ya tener por el exterior lo que era el asador, una terraza, cubiertos con una pérgola, pero no teníamos pensado tener más. Y el que, ¿sabes qué? Quiero otra recámara, y vamos a tener algo más, la sala de televisión y todo el rollo. Entonces ya empezamos y ya nos fuimos diseñando sobre la estructura. Por eso los espacios quedaron más generosos, porque realmente ya es como que el espacio final, aprovechar lo más que se pudiera la estructura existente y lo que nos sobrará también de aprovecharlo como para esparcimiento. Por ejemplo, esta área ya hasta se le dejaron sus preparaciones para la hamaca y demás. Excelente. ¿Cómo impermeabilizan ustedes los pisos de terraza? Antes de... Aquí como ya sabíamos que iba a llevar piso, nada más le pusimos puro Sellotex. Con unas buenas pendientes Sellotex y bien junteado el piso, es más que Con suficiente. eso, ok. ¿El Sellotex cuál es? Es como tipo cemento, es un cementante, pero penetra. Es Como el CR66. o como el Festergral, algo así, o sea, Ok, es muy cementoso. parecido a eso. Ajá. Ok. Es cementoso y sirve mucho para cuando hay humedades. Por ejemplo, una vez cuando lo conocí me lo recomendaron, que estábamos haciendo una cisterna y había un manto freático, entonces teníamos como que mucha agua. Entonces dijeron, no, pues repéllale Con Festegral. con Sellotex, me dijeron. Échale una zarpeada con eso y vas a ver. Y sí, o sea, y directo sobre la tierra, o sea, ni siquiera fue sobre un ladrillo, ¿no? O sea, directo sobre la tierra ya pusimos el ladrillo, y volvimos a ponerle se me fue, Sellotex. Sellotex y ya después pulimos. Ok. El Sellotex es muy bueno. No es muy conocido, pero Ok. es bueno. Entonces, después de echar el entortado, las pendientes, cerramos con Sellotex y ya ponemos la loseta. Y aquí, pues, para que no haya filtraciones, realmente tiene que el junteo tiene que ser muy bueno, muy preciso para que no haya filtraciones. Pero sí, Perfecto. pues, Buenas vistas acá. sí, esta vista también está muy padre. Se ve el lago del fraccionamiento. Tiene lago. Por eso es del lago, ¿no? Sí, es el fraccionamiento. Es el acceso y sus áreas de esparcimiento de todo que ocupan los usuarios aquí. Buenísimo. Muy bien, pues ahora sí vamos a la azotea.
Y no haces escalón, ¿eh? Ya vi que se hace el No, mismo nivel, solamente es la Ajá, pendiente. exactamente. O sea, de aquí ya sacamos las pendientes. Excelente. Sí, como traíamos cubierto también nos ayuda bastante. Genial. Regresamos acá. Buenas ventanas. Gracias. Muy bien, jóvenes. Ahora sí. Aquí estamos. Vamos rumbo al roof garden. Vamos hacia el último nivel. O sea, los clientes querían la vista hasta arriba. Sí. De hecho, por eso se hizo la escalera así, no una escalera. O sea, la escalera de servicio se hizo de esta manera y no la típica marina o una de caracol. Porque les gustan las vistas. Por eso vienen a este fraccionamiento, ¿verdad? Hey. Están empotrados los escalones en los muros. Ah, qué buen sistema. Platícanos un poco sobre Es el calentador solar para la alberca. Ujú. O sea, funciona como un calentador solar tradicional. Eso es y viene la recirculación del agua. Esa es una bomba de calor. En lugar de meter una caldera, se metió la bomba de calor, que realmente no funciona hasta cuando realmente se necesita llegar a la temperatura necesaria, que solo sería en épocas de diciembre. Sí, porque todo el Pues, año está este. y el sol que hace aquí en Querétaro, no necesitan más. No necesitas más. Pero si en diciembre se les ocurre meterse a nadar, pues va a entrar esa en automático. Que también hace frío en Querétaro, ¿no? En diciembre, Ajá. en invierno se hace frío. En diciembre, enero, está cañón. Pero ya finales de febrero ya empieza otra vez el sol fuerte. Excelente. Bueno, arquitecto, pues, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de construcción de esta joya? Esta estuvo aproximadamente en 18,800 metros cuadrados de construcción. Ya precio post pandemia. Sí, sí, porque de hecho la casa se construyó en 9 meses. Estamos en el mes 10, por 9 así meses se decirlo. construyó. Sí. Rapidísimo. Uh, Eso, y muchos, bueno, sí, fue muy rápido. Otros pensarían que lo pudiéramos haber hecho más rápido, pero sí, 9 meses se me hace muy buen tiempo para 350 metros cuadrados. ¿Cuál sería un muy, muy buen tiempo para ustedes? 7 meses, 6 meses. Ya habíamos hecho una casa en 6 meses de 330 metros, Ajá. pero no sin tanto detalle, o sea, más básica, ¿no? O sea, pisos normales de cerámica, sin tanto acabado, sin tanto, por ejemplo, cero plafones, Ujú. cero diseño de plafones, sin tanta carpintería, o sea, aquí realmente, o sea, sí fue rápido. De obra bien fueron 9 meses, tal vez un poquito menos, pero ya al final de la obra entraron los interioristas a hacer sus detalles, entonces ahí tuvimos un poquito de desfase de tiempo, pero estuvo bien. Está genial. Eh, Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Instagram y en Facebook es DNARC8. En esas dos, así nos encuentran, DNARC8. Y pueden construir en cualquier parte de México. En cualquier parte de México. Y si los llaman de Guatemala, Pues no tenemos ningún problema por eso. también. Sí. Excelente. Esos son los arriesgados. Pues arquitecto, de verdad, muchísimas gracias No, por gracias a ti. compartir esta obra y esperemos seguir conociendo más de su arquitectura. Esperemos vernos pronto nuevamente. Hasta muy pronto, jóvenes. Nos retiramos. Estamos en Querétaro. Espero que hayan disfrutado este video. Denle like, denle compartir. Nos ayudan a todos y vayan a seguir a las redes sociales de los arquitectos. Yo soy Cota Paredes. Adelante. Jóvenes, para los que se quedaron al final de la película, siempre hay algo para ustedes. Ah, claro. Sí, es parte de la fachada. Y aquí volvemos al tema de restricción. Los 3 metros. Como traemos la curva, nuestros 3 metros de restricción llegaban acá. Entonces le pusimos cerámica a la losa de la cubierta porque no queremos tener un impermeabilizante o cemento o lo que fuera para la vista del balcón. Claro.
Nada más por eso se le metió el acabado. Y pues, no es habitable, por eso el barandal llega aquí. Quiere decir que no puedes pasar por allá. Nada de andarle caminando. Ey. Obviamente sí te vas a bajar para la limpieza y demás, pero pues, está ahí. Hasta ahí. Excelente. Sí. ¿Y aquí arriba qué es este? Es Duroc. Ay, eso es como una unión. Sí. Ok, ok, ok. Sí, este perfil que se ve aquí es un perfil LED, este negro. Mm. Aquí es Duroc porque estábamos ocultando una trave que salía que no nos gustaba cómo se veía. Entonces hicimos este juego para que se viera completamente Ya el volumen de la fachada. Este sí es trave y el gotero lo hicimos con Duroc, con el mismo Duroc. Excelente. La piedra arqueológica. El arqueológico en 10 por largos libros. Eso no sabía. 10 por largo. Excelente. Y aquí también la pendiente va hacia el frente. Hacia enfrente, vas corriendo. Muy bien. Excelente, arquitecto. Ujú. Ya nos vamos, jóvenes. Hasta pronto.